Conexión Neuro pregunta. Entrevistamos al magíster Jorge Hirsch, director del programa de doble titulación, diplomado en trastornos del neurodesarrollo y certificación internacional en neurociencia cognitiva infanto-juvenil, y le preguntamos qué son los trastornos del neurodesarrollo y cómo afectan el aprendizaje de los niños. Los trastornos del neurodesarrollo son la forma en que nosotros comprendemos cualquier tipo de alteración que se produce durante dos etapas muy importantes: la formación y, valga la redundancia, el desarrollo del cerebro. Una parte del neurodesarrollo es intrauterino, que es la parte que no nos ocupamos nosotros, y la otra parte es postnacimiento, que es ya sí el neurodesarrollo que nosotros vemos y integramos como información. Todo lo que altere la organización cerebral, ya sea desde la mielogénesis, la sinaptogénesis, la migración neuronal o el funcionamiento intrínseco neuronal, que quizás muchas veces nosotros no lo podemos ver, sino que lo vemos a través de comportamientos, como sucede con el autismo. Todo lo que le altere al niño en su normal transcurrir desde que nació hasta que tiene 6, 7 u 8 años de edad, nosotros lo llamamos trastorno del neurodesarrollo, siempre y cuando trastorne su devenir diario conductual. Es decir, hay personas que pueden tener una diversidad en el funcionamiento cerebral y no presentar un trastorno del neurodesarrollo. ¿Cómo impacta eso en el aprendizaje? De muchas formas, cantidad enorme de variables, desde aspectos conductuales, como por ejemplo el que no se quede quieto en el aula y salga, deambule; aspectos cognitivos, referido ya hacia su forma de aprender; aspectos que tienen que ver con su CI. Es decir, puede afectar de una forma diversa. Lo que tenemos que hacer es interpretar esa forma diversa y nosotros intervenir de una forma temprana y oportuna. ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de los diferentes trastornos del neurodesarrollo? Es pero muy diversa también, porque pueden haber bases biológicas neurológicas, como en la parálisis cerebral, donde por una hipoxia cerebral se afecta directamente las neuronas, es decir, hay muerte neuronal. Puede haber una alteración genética, como sucede en el síndrome de Down, donde la alteración trisómica afecta el funcionamiento cerebral. Ahora puede suceder, como en el autismo, que sabemos que es un trastorno neurobiológico, pero no tenemos, al menos hoy, en nuestra actualidad, tecnología para ver ese funcionamiento de una forma clínica regular. Hay estudios que se hacen a través de modelos de investigación que pueden determinar esta diversidad neurobiológica, pero en la clínica cotidiana del neurólogo, del psiquiatra, del psicólogo, no existe eso. Entonces es una evaluación comportamental, es decir, nosotros vemos cómo se comporta, cómo interactúa, y en base a eso determinamos con psicometría si está dentro de lo que nosotros llamamos trastorno del neurodesarrollo o no. ¿Cuáles son los tipos más comunes de trastornos del neurodesarrollo? Hoy, sin duda, lo que más nos está impactando es la cantidad de niños con autismo que han empezado a estar presentes en las estadísticas. Es decir, ha aumentado el número de niños que presenta esta diversidad. Nos está como llamando la atención la forma en que se está expresando el autismo. Sin duda, también una de las diversidades que también enfrentamos es el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Pero sin duda, hoy preocupa a todos los investigadores poder determinar por qué está creciendo el número de niños con autismo, o por qué está creciendo también los niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Uno u otro, ya sea el desarrollo del lenguaje o el TEA, comparten trastornos de la comunicación. Uno específico del lenguaje y otro de la integración social. ¿Cómo diferenciar los trastornos del neurodesarrollo de otras dificultades de aprendizaje o problemas conductuales? Para poder diferenciar, existe una precisa psicometría, es decir, hay test específicos para determinar este niño presenta esto y este otro niño presenta esto otro. Por ejemplo, el test de ADO es específico para autismo. Hay una variable de test para determinar el trastorno del desarrollo del lenguaje. Es decir, hoy no se hace tanto, sí se hace, pero no se fía 100% de esto de la valoración subjetiva. Es decir, no porque vos veas a un niño en el consultorio hoy 20 minutos, 30 minutos, una hora, vas a poder determinar el diagnóstico. La valoración subjetiva es muy importante porque es la experiencia clínica que tenga el evaluador, pero no es el modelo más fiable. El modelo más fiable es poder implementar la psicometría, los test y
relacionarla con la valoración clínica. Y eso no te va a llevar menos de 6 meses, porque tenés que ver este tipo de trastorno del neurodesarrollo, cómo interactúa ambientalmente y cómo va surgiendo ciertas modificaciones. O sea, lo que yo siempre aconsejo es que tenga 3 patas: la pata evaluativa psicométrica, la pata clínica y la pata terapéutica, porque hay que valorar también, eso no hay que dejarlo de lado, cómo reacciona a los tratamientos. ¿Cómo se pueden identificar los trastornos del neurodesarrollo en el aula? Esa es una pregunta clave, porque hoy el docente que no está preparado confunde, por ejemplo, hiperactividad con impulsividad o hipermovilidad, o confunde rasgos del trastorno del desarrollo del lenguaje, que son fallas en la comunicación, fallas en el lenguaje comprensivo expresivo, con aislamiento. Por ejemplo, hace poco vi un chiquito que informaban en la escuela de que no comparte con los alumnos, con los compañeros, que se aísla, que tiene sus propios juegos. Entonces la maestra pensaba que podía estar dentro del espectro de autismo, o sea, dentro del TEA, y no. Lo que sucede es que como tiene un problema grave de comunicación, o sea, un problema grave de trastorno del desarrollo del lenguaje, no puede seguir al mismo ritmo que sus compañeros. Y eso, justamente, no poder seguir al mismo ritmo que sus compañeros, es lo que no le permite la integración social. Entonces, es muy difícil. Para mí, lo importante es que el docente pueda incluirse dentro de cursos que le enseñen a observar la conducta comportamental, a no confundir criterios y obviamente después apoyarse con el equipo terapéutico. Pero como dice el dicho, quien no sabe qué busca no va a encontrar lo que necesita. ¿Qué estrategias y herramientas pueden utilizar los educadores para apoyar a los estudiantes con trastornos del neurodesarrollo? Existen muchas formas de poder ayudar a las personas que presentan trastornos del neurodesarrollo. Primero hay que determinar qué tipo de trastorno. Como dije, hay un montonazo, hay muchos, hay que entender. No es lo mismo trabajar con una persona con síndrome de Down que trabajar con una persona con TEA. No es lo mismo trabajar con un niño con parálisis cerebral a trabajar con una persona con TDAH. Lo que siempre sugiero es que dentro del aula, cuando está con proyectos con su PPI adaptado y con su maestra, como pasa aquí en Argentina, con su maestra DAI, la maestra integre los criterios de tratamiento desde el área terapéutica que se demanda. Es decir, que la docente pueda integrar esa forma de enseñar adaptada a este chico. Y también, por ejemplo, entender que hay niños, su memoria de trabajo es muy pobre y entonces las tareas no tienen que ser titánicas. Entender, por ejemplo, que algunos niños con TDAH pueden en ciertos momentos saturarse y salir a caminar un ratito y entrar al aula, o establecer reglas de comunicación interactiva con personas con TEA. Es decir, hay muchas formas de que el docente pueda integrar esta información, pero primero debe conocer el trastorno del neurodesarrollo al que se enfrenta. Entender la neurobiología es parte de esto, entender la cognición y después, sí, a veces reglas simples de interacción que el docente conoce a través de su modelo de aprendizaje, lo van a ayudar bastante. ¿Cómo pueden afectar los trastornos del neurodesarrollo al comportamiento de los estudiantes? El comportamiento, como bien sabemos, es una construcción de valores, reglas y normas que tiene que tener establecida la persona. Hace poco me mostraron un chico y me decían que el chico se desregulaba emocionalmente. Cuando yo lo vi, no era que se desregulaba emocionalmente. Él hacía lo que quería, porque nadie le ponía límite. Entonces, lo comportamental muchas veces influye dentro del aula porque los niños ya vienen de su casa sin límites. Y cuando digo límites, no digo de sanciones, sino digo de reglas y estructuras que le permitan al niño integrar la información dentro del aula. Siempre doy un ejemplo. Todos los niños se tienen que ir a dormir, qué sé yo, a las 9 de la noche, 10 de la noche. Pero suponiendo que este niño con 1 año de edad o 2 años de edad y que presenta una dificultad en su neurodesarrollo, le cuesta dormirse. Y no se duerme, entonces se hacen las 12 de la noche. Y los papás, como están cansados, le entregan el celular o le prenden la televisión. Y el niño se duerme después en el sillón a las 2 de la mañana. Y así todos los días, cuando tiene 2 años, 3 años, 4 años. Pero se adulta que a los 4 años se tiene que levantar a las 7 para ir a la escuela, pero él se sigue durmiendo a las 3 de la mañana. La pregunta es, ¿eso es un problema del TEA o es un problema conductual? Y la respuesta es un problema conductual, porque de chiquito lo adaptaron a acostarse a las 2 de la mañana. No hicieron nada para mediar esta interacción. Tenemos que saber qué es del TEA, hablando de autismo, y qué no es del TEA, qué es comportamental. Y ahí está la clave, porque los aspectos comportamentales se solucionan rápido. Los que no se solucionan tan rápido y requieren de mucho más mediación son de los aspectos propios del TEA. ¿Cómo pueden los educadores ayudar a las familias a apoyar
las necesidades de sus hijos con trastornos del neurodesarrollo. Los educadores, para poder ayudar a la familia y ayudar a los niños con TEA, deben conocer a fondo lo que son los trastornos del neurodesarrollo. Es decir, no están frente a un niño que tenga una patología, por decir así, sino tiene una diversidad de funcionamiento cerebral, y esta diversidad los va a hacer transitar un camino distinto. El docente debe conocer en profundidad a qué trastorno del neurodesarrollo se enfrenta, conocer los sistemas familiares y cómo ese sistema se está desarrollando, pero sobre todo tiene que integrar el equipo terapéutico que trabaja con ese chico. El docente no puede estar aislado en la escuela, solo en la escuela, recibiendo órdenes desde su equipo terapéutico de cómo tiene. No, el docente es un pilar activo. Recuerden que la escuela genera las mejores adaptaciones a nivel de plasticidad cerebral, porque nosotros somos seres sociales y la integración de la escuela dentro del concepto de neurodesarrollo es clave. Por eso el docente debe conocer no solo a la familia, no solo debe mediar sobre la interacción familiar, sino sobre el equipo, porque el que está muchas horas es el docente. Entonces, el docente no es un agente secundario, es un agente principal. Por eso es que luchamos en pos de la inclusión, porque sabemos que la inclusión produce mucho más plasticidad cerebral que el tratamiento terapéutico en el consultorio media hora, 40 minutos, 2 veces a la semana. ¿Cómo pueden los profesionales mantenerse actualizados sobre las últimas investigaciones y mejores prácticas en el campo de los trastornos del neurodesarrollo? Hoy existe principalmente una gran demanda, y eso es muy satisfactorio por parte de los docentes, para formarse, y existe formación adecuada a lo que hoy necesitan los docentes dentro del aula. Mantenerse actualizado es una necesidad, porque yo desde que conocí el autismo cuando por primera vez escuché la palabra autismo a la actualidad ha cambiado 4000%. Entonces, no caer en la falacia de que yo conozco sobre el autismo, porque el autismo y los trastornos del neurodesarrollo en general son tan dinámicos que van cambiando año tras año. Entonces, el docente debe incorporarse a la formación continua dentro del neurodesarrollo. Esto le va a permitir al docente ir modificando y, sobre todo, corrigiendo errores que puede haber cometido en las inclusiones anteriores o en los modelos que empleaba anteriormente. ¿Qué mensaje esperanzador les daría a las familias de personas con trastornos del neurodesarrollo? Hoy hemos logrado una inclusión mucho más equitativa y más profunda, y eso ha permitido que las personas con trastornos del neurodesarrollo hoy integren la sociedad de una forma más eficiente. Y yo voy a dar un ejemplo para que se entienda esto que digo de lo fundamental que es la escuela y de lo fundamental que es la sociedad. Las personas con síndrome de Down son el mejor ejemplo. Las personas con síndrome de Down hace 60, 70 años atrás eran personas obesas que estaban escondidas en la casa y en muchos lugares por vergüenza. Hoy las personas con síndrome de Down, muchos de ellos han terminado la escuela primaria, la escuela secundaria, y algunos están transitando un nivel universitario. Y no solo eso, sino que han integrado grupos sociales de amigos y de independencia. Entonces, el síndrome genéticamente no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que cambió es cómo miramos nosotros a esas personas y cómo las incluimos. Entonces, el mensaje es: incluyamos, trabajemos, porque ese modelo es el que sirve para mejorar cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo. Recuerden siempre que nosotros somos seres sociales que necesitamos estar incluidos en modelos de aprendizaje formal. Mientras más de esto hagamos, mucho mejor es el funcionamiento cerebral de la persona. ¿Qué nos puede comentar sobre el programa de diplomado en trastornos del neurodesarrollo y certificación internacional en neurociencia cognitiva infanto-juvenil que usted dirige? Este programa de neurodesarrollo que hace 4 años venimos dictando está formado por un grupo de profesionales especialistas y expertos en el tema, y hemos trabajado fuertemente en los contenidos para que los contenidos sean el fiel reflejo de la necesidad de hoy. No solo sobre la necesidad de hoy, sino sobre la necesidad de actualización en conceptos de neurociencia cognitiva aplicada. Este programa al cual adhiero me gusta mucho, digo, porque en este programa nosotros podemos explayarnos en todos los trastornos del neurodesarrollo y podemos integrar información teórica con práctica, porque en este modelo nosotros mostramos niños a los que hemos aplicado cierto tipo de programa y cierto tipo de organización
para la inclusión escolar. Lo recomiendo muchísimo porque está pensado desde las necesidades que presentan hasta las actualizaciones y el marco teórico conceptual. Conexión Neuropregunta. Producción y realización integral. Dr. Pablo Román Luscher. Un programa de Vinca Global, LLC, Wyoming, Estados Unidos de América.